Muy buenos días, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. En esta mañana quiero seguir hablando de un tema muy importante que tiene que ver con sus finanzas. Muchas personas consultan diariamente preguntando qué hacer para salir de la deuda, qué hacer para tener unas finanzas sanas. Así que por favor tome papel y lápiz, porque yo sé que el Señor va a hablar a su corazón. Recuerde que si el barco financiero va en la dirección contraria o incorrecta, entonces debe de hacerse un cambio de rumbo. Así que si por alguna razón usted está manejando unas finanzas muy inestables, si estás manejando unas finanzas que no te están dando fruto, si estás manejando un sistema financiero donde solamente estás intentando disminuir tu gasto, pero no estás proyectándote a crecer, a multiplicarte, pues es hora de revisarlo. Cuando yo miro a Israel en el desierto, los 40 años de Israel en el desierto, que por cierto el libro de Números toma los primeros 2 años y los últimos 2 años de Israel en el desierto, los otros 36 años solo sabemos que dieron vueltas y vueltas en ese desierto. Cuando yo los miro en una transición. Yo los miro que ellos iban hacia una tierra prometida. Y así muchas veces hay personas que están entrando a desiertos transitorios, pero se quedan allí permanentemente a causa de la condición de su corazón o de desobedecer a Dios, aún en cuanto a las leyes financieras que Él ha puesto para tu vida. Estoy hablando específicamente de las leyes financieras. Cuando Israel salió de Egipto, 2 pueblos entraron a el Mar Rojo, a las aguas, y solo uno salió. Y eso es símbolo del bautismo. 2 pueblos entraron, los egipcios y los israelitas, pero salió solamente un pueblo, los israelitas. En el bautismo, la vieja naturaleza simbólicamente está quedando reducida allí, y se levanta una nueva naturaleza creada según Dios en justicia y santidad de la verdad. Para Israel era claro que el desierto iba a ser una transitoriedad hacia la tierra prometida, pero les tomó 40 años entender eso y vivir conforme a lo que realmente Dios quería para ellos. Cuando Israel cruza el río Jordán, que es el segundo bautismo, que yo lo tipifico como el bautismo del Espíritu, como el bautismo del pacto, porque allí dice la palabra que ellos tomaron señal de pacto, unas piedras del río y piedras de afuera, y las metieron dentro del río, y las del río las sacaron y proclamaron allí que hacían pacto con Dios al entrar en esa tierra prometida, de seguirlo. A partir de allí, los israelitas llegan a un campo, o acamparon en un lugar llamado Gilgal. Dice la palabra que celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente. Escúcheme esto. Hasta ese momento, Dios proveía maná del cielo. Dios proveía comida para ese momento. Pero ellos no veían la abundancia que hablaba la Biblia, porque estaban en una transición. Posiblemente usted está en estos momentos en una transición financiera, donde usted está esperando ver una restauración, una tierra prometida sobre su vida. Pues bien, dice la palabra que en Josué 5:12, que una vez entraron a la tierra prometida, cesó el maná. Dice, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ahora, preste la atención que Gilgal quiere decir rueda, impulso hacia adelante, viento provocado, mover. Entonces dice la Biblia que cuando Israel llegó a Gilgal, Gilgal quiere decir transición, movimiento, soplo, quiere decir moverse hacia algo. Y Dios los estaba moviendo, y cuando ellos entran a esa tierra prometida, dice la Biblia que a partir de ahí se crea un nuevo movimiento, un nuevo mover de Dios para su vida en cuanto a sus finanzas. Otra cosa que me parece importante resaltar en esta mañana es que habla de Pascua. Ustedes saben que la palabra Pascua quiere decir pasar por encima. Es decir que para el tiempo de los israelitas en Egipto, el espíritu de muerte que vino sobre los egipcios, a causa de la sangre que fue puesta en los dinteles de las puertas, no pudo tocar la casa de los egipcios, de los judíos, perdón. No pudo tomar la casa
de Israel no la pudo tocar, y los hijos de Israel se guardaron en vida a causa de la promesa del Señor, que a razón de esa sangre no los tocaría. Pero hablando de Egipto, sí fueron tocados y murieron. Entonces Pascua quiere decir pasar por encima. Pascua quiere decir que la muerte venía, pero pasó por encima. Pascua quiere decir que es como la apertura a salir de una esclavitud, porque era señal que luego Jesús toma como símbolo de nuestra Pascua verdadera, que es Él, el sacrificio en la cruz que rompió toda maldición. Y yo creo que no solamente rompió maldiciones de enfermedad, sino maldiciones financieras, estados financieros donde los hijos de Dios han estado metidos y que han querido salir de esa condición. Porque el salmista dice: sálvanos ahora, oh Dios, te ruego, prospéranos ahora. Yo quiero ver, escúcheme en esta mañana, yo quiero ver la prosperidad de Dios para ti en tu vida integral. Y una de esas cosas, tus finanzas. Quiero ver una restauración en tus finanzas. Y yo creo que Dios lo hace. Ahora, cuando les hablo del Gilgal, les hablo de una transición, porque era ya pasar de la dependencia en el maná a la responsabilidad de recoger la cosecha, de ser errantes por un desierto a ser conquistadores, a ser deslealtades con Dios, de ser deslealtades con Dios a ser lealtades con Dios, de estar desviados a tener un destino que sería ahora el tomar la tierra prometida, de recibir beneficios sociales a ser trabajadores del Señor. Porque en Josué 5:12 dice: y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Una vez Israel empezó a producir para él, cesó el maná. Es decir, que ya no había una dependencia, sino una responsabilidad. Josué se convirtió en un agente de cambio significativo. Hoy Dios está levantando una generación de agentes de cambio. Unos que no dan más vueltas al desierto, sino que se levantan en una unción de conquista y empiezan a producir y empiezan a ser responsables en su vida de lo que Dios les ha entregado. Ahora, permítame hacerle 3 preguntas en esta mañana a personas que quieren un cambio financiero en su vida. Primero, ¿por qué no ha logrado la libertad financiera que usted anhela? La primera pregunta que le hago en esta mañana es: ¿por qué no ha logrado el cambio financiero que usted anhela? En Santiago 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pides y no recibes porque pides mal para gastar. Entonces, una de las razones por las cuales usted no ha logrado libertad financiera es porque en su concepto todo lo que tiene que gastarlo. En su concepto no se puede ahorrar, es imposible ahorrar, podría usted decirlo. Pero para usted es imposible ahorrar, pero sí es posible gastar. Ahora, no estoy diciendo que no gaste, lo que le estoy diciendo es que muchas veces las personas no han logrado una libertad financiera porque ellos manejan sus ansiedades y las depresiones que les dan comprando cosas que no necesitan para impresionar a personas que no les importa. Entonces, yo quiero que usted revise lo que dice la palabra. Dice que no recibes porque tú solamente tienes el pensamiento de gastar y no multiplicar. Tienes un pensamiento de guardar y no de sembrar. Eso es lo que quiero que revise en esta mañana. Quiero que se modifique esa manera que tú has visto tus finanzas. Yo quiero ver a Dios con los diseños en tu vida. Ezequiel 43:11 dice: y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Lo repito: y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Y Dios tiene un diseño para tu vida.
Dios tiene un diseño para tus finanzas. Dios tiene un diseño para tu casa. Dios quiere, escúchame, verte restaurado financieramente, verte bendecido financieramente, verte prosperado financieramente. Recuerde que estamos hablando de finanzas en estos programas porque es necesario hablar de cada tema que tiene que ver con las familias, especialmente de aquellos que le estamos sirviendo al Señor. En Deuteronomio 8:18 dice la palabra: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acuérdate del Señor, porque Él te da el poder para hacer ¿qué? Las riquezas. Pero recuerde, Dios te da el poder para hacer, no para gastar. Ahora, yo entiendo que cada uno tenemos un presupuesto de gasto en casa, pero estoy hablándole a personas que tienen compras compulsivas, personas que no le ha llegado el dinero al bolsillo y ya lo debe todo. Lo debe en los tamales que pidió, lo debe en el collar que compró, lo debe en la loción que compró. O sea, siempre está debiendo su quincena y eso no está bien. Lo segundo es, la segunda pregunta que le hago en esta mañana es: ¿por qué la gente prospera? Que usualmente la gente lo pregunta, ¿por qué la gente mala prospera? Esa es la pregunta. La segunda pregunta de esta mañana es: ¿por qué la gente mala prospera? Y en Jeremías 12:2 dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. La palabra de Dios dice en el Salmo 1, versículo 3, que tú serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Sin embargo, uno ve personas malas financieramente muy bien. Pero yo le puedo decir algo: ellos podrán estar financieramente muy bien, pero mentalmente muy mal, emocionalmente muy mal. Si no tienen a Cristo en su corazón, si su fe no está arraigada en el Señor, todo lo que coseche se le irá de las manos. Sin embargo, yo le invito a usted que usted no tiene que tener envidia de nada. En el Salmo 73:2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Deja de estar mirando a tu vecino, deja de estar mirando a la otra persona cómo prospera. Concéntrate en prosperar, porque Dios se glorifica en ti para que prosperes. Recuerde algo: yo no quiero que usted siga pensando mal sobre sus finanzas. Yo no quiero que usted siga pensando mal sobre los recursos que Dios le ha dado. Yo no quiero que usted tenga un mal concepto de ellos. Yo le voy a leer una historia, para mí es muy importante. Está en primer libro de Samuel 22:1 y dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres, que estos hombres se volvieron los valientes de David. Esos hombres se volvieron hombres prósperos, hombres bendecidos, a causa de creer lo que Dios haría en ellos. Yo no puedo estar esperando que los millonarios lleguen a la iglesia. Mi oración no puede estar enfocada en que lleguen ricos a la iglesia. Amén, porque estas personas puedan llegar al conocimiento del Señor, pero no debe de ser mi prioridad así. Mi prioridad es que la gente que está en la iglesia prospere, la gente que está en la iglesia sea bendecida, la gente que está en la iglesia tenga diseños en cuanto a su prosperidad financiera. Entonces, muchos pastores están orando de que a su iglesia le lleguen los millonarios, los ricos, qué sé yo. No, eso es un mal concepto. Usted tiene que creer que los que están allí en su iglesia es lo que Dios va a levantar con diseños claros
para ayudar a sostener todo el andamiaje, toda la estructura financiera de las iglesias. Tú no puedes estar esperando que uno llegue cuando tú tienes en casa. Recuerda lo que dice la Biblia. ¿Qué tienes a la mano? Y esos hermanos que hay en la iglesia, esas hermanas que hay en la iglesia, esos jóvenes que hay en la iglesia, son los que Dios va a usar, Dios va a levantar para traer recursos y bendición a cada comunidad. Dios quiere bendecir. Tú eres un valiente del Señor. Por último, para terminar este programa, le voy a hacer una tercera pregunta. ¿Cuáles son las estrategias para llegar a ser una persona bendecida financieramente? La primera estrategia que quiero darle para terminar este programa es pedir sabiduría. En 2 de Crónicas 1:7 dice que Salomón pidió sabiduría. Y dice la escritura que a causa de la sabiduría que él pidió, no solamente Dios le dio sabiduría, sino que también le dio largura de días, sino que también le prosperó, también le dio gloria, lo bendijo con ciencia para gobernar al pueblo. La Biblia dice que si alguno es falto de sabiduría, que la pida a Dios. Y le voy a hacer una lectura que muestra cómo levantarse financieramente. En Proverbios 6:6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ya sabe que la sabiduría la pide al Señor, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor. Yo quiero que tú no vendas tus sueños. Yo no te estoy diciendo que persigas a algún señor. Yo te estoy diciendo que en esta mañana Dios puede traer a tu vida, escúcheme, Dios puede traer a tu vida diseños para realizarlos. Porque tú estás esperando que te llamen de alguna empresa. ¿Y por qué no comienzas tu propia empresa? Versículo 8 dice: prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La palabra clave aquí es preparar. Quiero que te prepares para expandirte en lo que Dios quiere. Quiero que recojas la bendición que Dios te ha dado. No la desperdicies, no la gastes, multiplícala. Y tercero, dice la palabra, en el tiempo de la siega está su mantenimiento. Mantente. El éxito de las finanzas es mantenerlas, no malgastarlas. No seas confiado. Las finanzas tuyas tienen muchos enemigos. Debes de aprender a cuidarlas. Por último, dice la palabra: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás? En esta hora declaro que tú te levantas de ese estado financiero en que has estado, y que Dios trae cambios significativos a tu vida, mujer que me escuchas, que hoy estás pensando en nuevamente levantarte porque quebraste, porque se acabaron tus finanzas, pero Dios te está levantando. A ti, mujer que me escuchas, que estás pensando en un proyecto para levantar más finanzas, hazlo en el nombre del Señor. A ti, varón que me oyes, que te has culpado por lo que perdiste, ya no es tiempo que te culpes más, sino que te levantes financieramente a creerle a Dios lo que Él va a hacer en tu vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta aquí tu programa, Tu Familia Vale la Pena. Si necesitas consejería espiritual, comunícate al 310-560-2263 o escribe al correo electrónico tufamiliavalelapena@yahoo.com. La Iglesia Remanente Pereira te invita a sus reuniones miércoles 7 de la noche y domingos 9 de la mañana y 11 de la mañana en la calle 21, número 1014 en Pereira. Tu familia vale la pena.